El Señor continuamente nos está recordando, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, porque es de la única manera que podremos comprobar cuál es su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2. Lo que quiere decir que aunque nosotros vivimos en este mundo, no pertenecemos a él, no representamos al mundo o a quien gobierna en él. Y cuando no representamos un lugar, pues no nos comportamos como un ser de ese lugar. Por ejemplo, cuando vamos en representación de una empresa donde regularmente trabajamos, no vamos a ir a hablar lo que no es, no vamos a hablar de una manera diferente a la misión de la misma, como tampoco vamos a comprometernos con asuntos en los que nos advirtieron que no podemos responder, porque van en contra del objetivo o del enfoque de esa empresa. Ir en representación de algo o de alguien es ser similar, es ser parecidos o ser conforme a ese alguien, como el Señor muchas veces nos ha recordado cómo era el corazón de David. El Señor recalca que aunque él se equivocó, aunque falló, aunque fue pecador, dice el Señor, repetidas veces nos lo ha recordado, David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, o sea, él se parecía a Dios. O sea, es como si esa misma persona estuviera allí. Es como si fuera ese mismo gerente o ese dueño de esa empresa que estamos representando. Y en este caso nosotros somos representantes de Dios acá en la tierra. Y Él es el dueño, además de todo cuanto existe. Y nosotros somos sus administradores. Por ende, sus voceros. Como diría 2 Corintios 5:20, acerca de nuestra misión y compromiso que ha sido asignado o delegado por Dios hacia nosotros. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo, no hablamos en nombre nuestro. Cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación como correcta con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Así que de acuerdo con esta palabra, ¿qué es lo que nosotros somos? Somos sus representantes, porque embajadores, si buscamos el significado de la palabra embajadores, también significa ser representantes, ser voceros, emisarios, mensajeros, enviados, delegados, comisionados. Somos sus socios, porque de hecho habla de tener una relación correcta con él. Lo que nos indica que no estamos aquí en la tierra para fanfarronear de lo que somos o tenemos, sino para que en la humildad y sujeción de nuestro corazón al Señor escuchemos su voz y conforme a ello ser sus voceros, propagar su voz de verdad, de liberación, de sanidad, de restauración, de salvación, renovación, provisión de su esencia, de todo lo que Dios es aquí en la tierra, para llegar a esos que así como nosotros también necesitan conocer la verdad, a esos que como a nosotros también necesitan que la verdad sea revelada a sus corazones. En Filipenses 3 del 20 al 21 lo dice el Señor de la siguiente manera: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. O sea, el Señor lo hará valiéndose de la misma manera como lo hizo con Jesús y con muchos que se sujetaron a su autoridad y gobierno por medio del mismo, o sea, por medio del mismo espíritu, de su espíritu, el cual estuvo con Jesucristo. Al dejarnos transformar por el Señor, todas las cosas vuelven a su lugar. ¿A dónde? Al dominio de Dios y no del enemigo. Cuando empezamos a conocer que somos ciudadanos del cielo, también empezamos a entender y cambiar nuestra manera de pensar y el de ver las cosas, porque ahora lo hacemos conforme a cada conocimiento que va siendo revelado por el Señor. En la misma medida que en lugar de nosotros obedecer nuestras emociones, preferimos que Dios tome el lugar que le corresponde frente a ellas. Muchos ejemplos en la palabra hemos visto donde David le dio el lugar a Dios y por eso pudo vencer un gigante,
un problema o una dificultad que para muchos parecía imposible, que para muchos lo que hizo esto fue empezar a traer a su corazón miedo, cobardía, opresión, angustia, desesperanza, sometimiento y todo lo que quiere provocar el enemigo en nosotros al dejarnos consumir por la dificultad antes de ir a hablar con el Señor para que Él tome nuestro cuerpo mortal, todo lo que es debilidad en nosotros y manifieste su poder. Así como David lo hizo siendo pequeño, joven, con cero entrenamiento en guerra, pero entendió que ahí donde muchos y él mismo no podía hacer nada, Dios lo podía hacer todo. Por fe lo obtuvo, porque no es con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu. El Señor todo el tiempo nos anima a descansar en Él. Nos muestra de mil maneras cómo nos puede ayudar, pero nosotros nos negamos a recibir su ayuda, aún conociendo años de Él. Seguimos dudando de su poder y por eso algunas situaciones siguen sin resolverse, porque seguimos creyendo más en lo que nos dicen, en lo que vemos, en lo que el médico dice, en lo que dicen las estadísticas o las noticias que en lo que nos dice el Señor. Tenemos que apagar esas voces que vienen del exterior. Tenemos que apagar esas voces diferentes a las de Dios para poder ver esas dificultades vencidas como el Señor ha dicho que ya lo ha hecho. Por eso hoy el Señor nuevamente nos recuerda, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar esas fortalezas del razonamiento, todo eso que se ha levantado en nuestra mente, todo ese conocimiento falso, todo ese razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Segunda de Corintios 10 del 3 al 4. ¿Somos humanos? Sí. ¿Tenemos una humanidad? Sí. Pero más que eso, al conocer del Señor y seguirlo, dejamos de ser solo seres humanos o criaturas para convertirnos en sus hijos, en sus seguidores, en sus embajadores, en sus voceros. De manera que desde allí dejamos de enfrentar las circunstancias como lo hace todo ser humano y ahora lo hacemos desde la verdad que va siendo revelada en nuestro corazón, ya no desde el razonamiento humano, ya no desde los argumentos falsos que hemos recibido del mundo y durante todos estos años que estuvimos viviendo sin el conocimiento de Él. Ahora lo hacemos por el poder de su Espíritu obrando en nosotros. Que Dios te bendiga.